Muy bien, amigos, estamos de vuelta del cambio comercial y ahora sí hemos llegado a la parte que nos gusta en nuestro programa, a la parte ajedrecística. La noche de hoy hemos preparado una clínica bastante interesante sobre el desarrollo de las piezas y vamos a ver dos ejemplos de la dinámica de ataque cuando tenemos, por supuesto, ventaja en el desarrollo. El primer ejemplo que vamos a ver fue jugado en California en 1990 por el maestro apellido Suadel contra Hussein Amerí. La partida inició con E4 y las negras jugaron la defensa siciliana con C5. Las blancas continuaron con el peligroso gambito Morra, un gambito que conocemos bastante bien. Las negras tomaron con D4 y las blancas jugaron C3 inmediatamente. Aquí las negras decidieron capturar de vuelta y las blancas, después de caballo por C3, bueno, tienen una ventaja interesante en el desarrollo y la compensación de las negras es tener un peón de más, ¿no? Pero fíjense que ya las blancas tienen todas las diagonales libres para sus alfiles, están prestas a sacar sus piezas menores para empezar el ataque en la partida. Las negras hicieron caballo C6, que es una movida bastante natural, caballo F3, y las negras continuaron con G6, que es una movida que realmente también se puede hacer. Las blancas hicieron C4, y este es el momento de la primera imprecisión de las piezas negras, que en esta posición debieron haber desarrollado su alfil, por ejemplo con alfil G7, digamos, y en vez de eso hicieron caballo A5, lo cual representa inmediatamente una pérdida de tiempo, porque se mueven dos movimientos la misma pieza y sin ningún beneficio inmediato, ¿no? Es una amenaza al alfil, pero realmente no va a pasar a mayores. Y aquí las blancas vieron la oportunidad de iniciar un ataque inmediatamente con el alfil en el talón de Aquiles, la casilla F7, haciendo un sacrificio bastante interesante en esta posición. Ahora aquí las negras no tienen ninguna otra opción más que capturar el alfil y las blancas deciden continuar su ataque con la movida caballo G5. Una movida bastante interesante porque hace a las negras pensar realmente a dónde se van a mover y la posición no es para nada sencilla. Digamos, por ejemplo, que se mueven a la casilla G7. Aquí en la casilla G7 tenemos una jugada muy buena para las blancas, a ver si los televidentes la pueden ver, que es la jugada caballo E6 con jaque al rey y atacando a la torre simultáneamente. Y fíjense que si a la dama simultáneamente, y fíjense que si el peón captura al caballo, nosotros terminamos capturando una dama gratis en esta variante. Entonces, rey G7 ya vimos que no funciona. Por supuesto que sacar al rey a la intemperie con una jugada como caballo, como rey F6, no es bueno porque hay una jugada de mate en 5 que no es fácil de ver, pero prácticamente uno puede ir encontrando las jugadas una a una. Por ejemplo, aquí dama F3, el rey debe retroceder, dama F7, sacando al rey a H6. Fíjense que ya aquí tenemos una jugada de jaque al descubierto, caballo H3, única, o mejor dicho, la que más aguanta, rey H5, dama F3 jaque, rey H4 y alfil G5 mate. Entonces también vemos que rey F6 no funciona. Única jugada que aguanta un poco, rey E8. Muy bien. Aquí las blancas continuaron con dama D4 atacando la torre. Fíjense que cuando sacrificamos material hay que jugar muy enérgico y dinámico. No podemos hacer jugadas pasivas que permitan que las negras se acomoden. Aquí las negras hicieron caballo F6 para salvaguardar la torre, para cuidar su torre. Y las blancas continúan con E5. Otra amenaza. Decíamos que hay que actuar muy enérgico porque si hacemos algo como enroque, que es una jugada muy sólida, muy pasiva, las negras se acomodan con jugadas como caballo C6, como D6 o alfil G7. Cualquiera de esas jugadas realmente le permite a las negras tener ventaja debido a que tienen una pieza prácticamente de más. E5, sin embargo, ocasiona algunos problemas a las negras que tienen que mover el caballo a H5 y ahora en esta posición fíjense que
La situación de las blancas es muy buena, pueden causar más amenaza con jugadas como dama de 5. Ahora vamos a retroceder un poquito. ¿Qué pasaría si en vez de caballo H5 hacen, por ejemplo, caballo C6? Pues aquí hay una variante de lujo, peón por caballo sacrificando la dama, y si las negras no analizan, toman acá y hay un matezón aquí. El rey no se esperaba, por supuesto, no puede capturar el peón y la partida es ganada por las blancas. Ahora, si las negras toman acá, las blancas pueden continuar con dama E3, dama E7. Y fíjense que aquí, si por ejemplo hace alfil E7, hay amenazas como esta para venir con caballo a D6 o caballo a F6. Entonces, interesante la posición de las blancas. Fíjense que si hace dama E7, caballo D5 atacando acá en esta posición, si dama por, alfil por, y ahora le amenazan hacerle la horquilla de este lado atacando al rey y la torre, y no es fácil de defender porque si toma acá, si hace rey de 8 también tenemos otra horquilla del otro lado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado aquí. Muy bien, volvemos atrás. Caballo H5 fue lo que se jugó. Dama D5 amenazando el mate, E6 prácticamente única para defender, y dama F3 con nuevamente otra amenaza de mate. Fíjense cómo las blancas, después de sacrificar el alfil, no han descansado en atacar a las negras. No le han dado ni un respiro. Ahora en esta posición ya hay que traer la dama E7 para defender. Y en esta posición ya no podemos entrar en este sitio. Así que buscamos un ataque en el otro flanco, con la idea de entrar con el caballo en D6, en C7, buscando por supuesto la horquilla, ¿no? Muy interesante. Ahora, esto es una trampita en realidad. Fíjense que pareciera que si hace dama B4, le hace jaque y se lleva el caballo, ¿cierto? Efectivamente, eso fueron lo que hicieron las piezas negras. Se preocuparon más por ganar el material. Y después de alfil D2, fíjense aquí, las negras tomaron en B5. Y ahora aquí hay una seguidilla de mate. Hay una jugada de jaque mate en 5 movidas, pero realmente ya en 3 o 2 movidas ya está resuelto. Mejor dicho, en 3 movidas está resuelto. Sería con la entrada de la dama a F7. Fíjense bien. Única jugada, rey acá. Y ahora el rey amenaza con irse por C7 para esconderse, ¿no? Esa es la amenaza que tiene. Sin embargo, hay una jugadita muy buena para las blancas que les permite quitar estos peones, mejor dicho, este peón de D7, para que el rey quede a la intemperie y poderle hacer una jugada de jaque mate. ¿Cómo hacemos? Bueno, un sacrificio súper interesante en esta posición. Caballo por E6. No puede salir por C7. No puede ir a ningún lado. Tiene que tomar el caballo. Es obligado esa jugada. Y ahora aquí la jugada de jaque mate en 3. Alfil G5. Aquí las piezas negras se rindieron, por supuesto. No tienen más opción que regalar material para aguantar algunas movidas más. Caballo F6. Alfil por de igual manera. Con la misma amenaza. Fíjense. Alfil E7. Y aquí, por supuesto, dama por E7. Jaque mate. Esta partida es un gran ejemplo de por qué el desarrollo es tan importante en el ajedrez. Fíjense que las negras alrededor de toda esta partida no pudieron desarrollar sus piezas como era debido a la gran actividad, al gran dinamismo de las piezas blancas, por supuesto, que aprovecharon todas las variantes para hacerle la vida imposible al rey de las piezas negras. Vamos a ver otro ejemplo que hemos traído también sobre el mismo tema. Esta vez lo vamos a ver con las piezas negras. Una partida que se jugó entre un jugador apellido Greville contra Daniel Harwitz en París 1845. Hace más de 150 años. Imagínense que todavía estamos aprendiendo de estos jugadores que jugaron esas partidas hace tantísimos años.
Vamos a ver aquí, esta partida inició con E4. Las negras hicieron E5. Caballo F3, desarrollo normal. Caballo C6. Y D4, la apertura escocesa. Una apertura que utilizó Garry Kasparov con mucho éxito a finales de los 90. Y que bueno, era parte primordial de su repertorio, ¿no? Aquí las negras capturan. Y las blancas, en vez de capturar de vuelta como es normal, como es habitual, hicieron el gambito escocés con alfil C4. Ganando desarrollo, fíjense. Pareciera que las blancas vienen muy bien, vienen con una preparación. Aquí las negras hicieron alfil C5, que es lo normal, una jugada normal. Y las blancas iniciaron una jugada, o mejor dicho, una escaramuza que fue muy temprano. Caballo G5. No es un error, no es una jugada que representa un error para las piezas blancas, pero en realidad en esta posición era mejor buscar una jugada más dinámica, como C3 por ejemplo, y si peón por, pues caballo por, y las blancas con un dinamismo tremendo, con muchas piezas desarrolladas, el alfil listo para salir, listo para enroscar, y las negras con algunos problemillas, ¿no? Algunas piezas atrás sin desarrollar. Sin embargo, después de caballo G5, las negras continuaron correctamente, hicieron caballo H6. Otra opción, pero ahorita lo vamos a ver, hubiera podido ser, digamos, caballo E5, este caballo en vez de este caballo acá. Pero, increíblemente en esta posición, caballo H6 resulta mejor. ¿Por qué? Porque vamos a ver la variante. Si caballo H6, aquí las blancas continuaron con caballo por F7, caballo por defendiéndose, alfil por y rey por. Ahora, en esta posición, las blancas continuaron con un ataque doble interesante para recuperar el material. Dama H5 jaque y recuperando el alfil en C5. Muy bien. G6 para tapar y dama por. Ahora, en la otra variante que vamos a explicar, si hacíamos, por ejemplo, caballo E5, bien, es casi lo mismo. Sin embargo, después de rey por dama H5, hay problemas en el desarrollo de la posición negra. Fíjense que ni una pieza, salvo el rey, que no debería estar allí, están desarrolladas en la posición de las negras. Por eso es que era mucho mejor hacer la variante de la manera que le hicieron con caballo en H6, debido a que la posición final, el caballo ya está desarrollado y es como si hubiéramos ganado un tiempo. Aquí las negras continuaron haciendo perder tiempo a las blancas con D6. Y las blancas continuaron con dama D5 jaque. Otra jugada que realmente no me termina de convencer, dama D5, porque seguimos con las piezas blancas ayudando a las negras en su desarrollo, alfil D6. Y fíjense el problema que tienen las blancas acá. Todas sus piezas están sin desarrollar y la dama está dando vueltas por todos lados. Y ya hemos aprendido en clases anteriores que la dama no debería estar afuera tan rápido en una posición vulnerable en donde pueda ser atacada. Dama B5, mirando este peón de acá. Y aquí las negras dijeron, bueno, tengo una gran ventaja en el desarrollo, voy a continuar colocando mis piezas para mejorar. Caballo E5, una jugada que me gusta mucho porque invita a las negras a jugar F4. Pero esta jugada F4 en este caso debilita la posición blanca porque abre esta diagonal para el ataque. Entonces, después de caballo E5, efectivamente las blancas hicieron F4. Fue como una carnada que tiraron ahí las piezas negras. Ahora, fíjense, increíblemente después de F4 la posición está totalmente perdida. No hay cómo continuar, pero hay que saberla jugar muy bien. Porque si cometemos el error
de irnos inmediatamente a una jugada como dama h4, nos hacen g3 y ahora terminamos con dos piezas amenazadas, la dama y el caballo. Entonces problemático, tenemos que saberlo jugar. Después de f4, la movida indicada para ponerle los mayores problemas al rey de las blancas es alfil c5. Alfil c5 que le pone aquí, como quien dice, la navaja en el cuello al rey de las blancas, y la dama no puede tomar el alfil porque está protegido por el caballo. Nuevamente la dama blanca tiene que perder otro tiempo más. Muy bien, dama b4, única casi. Y ahora sí hemos llegado a la posición que queríamos, porque nuestra dama va a poder entrar como pero por su casa y va a empezar a causar muchísimos problemas en la posición blanca, que tiene después de la jugada f4 muchas debilidades. Fíjense cómo el rey está siendo atacado. Ahora vamos a entrar de lleno acá y estas diagonales van a ser muy pero muy difíciles de afrontar. Aquí g3. Fíjense que si no hacía g3 y hacía algo como rey d2, había una secuencia de mate en 2 con dama f2 jaque, rey d1 porque no podía subir por el peón y el alfil, y dama e2 jaque mate. Fíjense, otra variante que pudieran haber hecho con el mismo resultado, rey d1, de igual forma dama g4 entrando acá, si rey d2 el mismo mate, y si rey e1 el mismo mate también, dama e2. Así que g3 fue lo que les pareció realmente lo mejor en este momento, una posición bastante grave, muy difícil. Y aquí, a pesar de que el caballo está amenazado, gracias al alfil podemos crear otra amenaza de mate. Otra amenaza de mate con nuestra dama en g4. Fíjense qué bien. Y ahora realmente no hay defensa para las piezas blancas. La jugada que se hizo fue dama acá en d2, y después de caballo f3 con la horquilla y el doble ataque, las piezas blancas se rindieron. Ahora se rinden lógicamente porque la pérdida de material es enorme y prácticamente no hay nada que hacer, pero tampoco ofrecía mayor resistencia a otra jugada, como por ejemplo rey f2, porque la entrada en dama e2 es durísima. Rey g1 única, fíjense, única, rey g1, y ahora dama f1 mate. No hay cómo salirse de esta posición, está totalmente acorralado. Otra jugada que pudieron tratar, digamos, aquí también pudieron haber hecho dama f3, otra jugada interesante. Si rey g1, dama f1. Muy bien. Entonces realmente no había ninguna manera de salirse en esta posición. Otra jugada, en vez de dama f1, pudiera haber sido caballo f3, jaque mate. O sea, la posición blanca es muy pero muy vulnerable gracias al dinamismo de las piezas negras. A pesar de que solamente están atacando con dos piezas menores y una dama, las piezas blancas no pudieron utilizar sus piezas para defender el rey. Y ahí es donde aprendemos que el desarrollo en el ajedrez es sumamente importante, principalmente en la fase inicial de la partida. O sea, tenemos que desarrollar nuestras piezas, tratar de dominar el centro y, por supuesto, asegurar nuestro rey en todas las partidas. Son tres llaves que tenemos que utilizar en cada una de nuestras partidas. Así que bueno, estos son los ejemplos que les traíamos la noche de hoy. Esperamos, por supuesto, que les hayan gustado, y invitamos nuevamente a todos los padres de familia que nos están viendo a que inscriban a sus hijos en nuestros cursos y clases individuales y grupales en las redes sociales que aparecen en pantalla: Facebook Panama Chess Academy, el Instagram Panama Chess Academy, nuestro teléfono para el WhatsApp, el 6893-2726, y por supuesto estaremos muy gustosos de darles la asistencia. Así que bueno, con esto llegamos al final del día de hoy. Le damos las gracias a los amigos de Plus Radio, que sábado a sábado transmiten nuestro programa
en la emisora 88.9 FM. Y por supuesto le damos las gracias a los amigos de Plus TV por permitirnos llevarles el ajedrez hasta sus hogares. Así que nos veremos el próximo sábado a la misma hora y por el mismo canal. ¡Chao!